Él es experto en materia de seguridad nacional y también participa con nosotros en este proceso histórico también, sin duda. Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes, auditor. Gracias. ¿Usted cómo lo ve en relación a este tema? Si es que se cumple alguna expectativa en relación al proceso previo en donde Donald Trump pues estaría asumiendo la presidencia de Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver, Alejandro? Mira, lo primero, qué bueno que ya se fue. Qué bueno que ya se fue. Es decir, desde su segunda fuga se había vuelto evidente que no había prisión en México, en las condiciones actuales, que pudiera mantenerlo de manera segura en el largo plazo. Para contenerlo. Eso ya no hubiera sido, no era posible. Hubiera encontrado, de haberlo mantenido en México, hubiera encontrado la manera de escapar de nuevo. Qué bueno que ya no sucedió eso. Y qué bueno que ya no tenemos la carga excepcional de tener que cuidar un personaje de esta naturaleza. Ese es lo que segundo, estamos hablando, más allá de la lectura política, estamos hablando aquí de un cambio, de un fin de época en el crimen organizado en México, ¿no? O sea, la figura y la carrera criminal del Chapo Guzmán ha sido el hilo conductor del narcotráfico, de la historia del narcotráfico en México desde hace 25 años, ¿no? Esto sí cambia, empieza a hablar ya de un recambio generacional ya muy importante, ¿no? Que puede tener consecuencias importantes de largo plazo. Ahora, entrando a la lectura estrictamente política, sí. Yo concuerdo con Ana María Salazar. Si querían darle un regalo a Trump, ¿por qué no hacerlo de manera absolutamente incontrovertible? ¿Por qué inyectarle ambigüedad? ¿Por qué no esperar 1 o 2 días? Déjame ponerlo. Hay 4 alternativas de lectura política. Uno, no hay intencionalidad política, ¿no? Que yo creo que yo no la compro del todo, que es nada más una coincidencia que hoy fuera la extradición. Sí. Yo no lo compro, pero no lo descarto del todo. 2, se trató en efecto de un regalo a Trump, pero si ese es el caso, de nuevo, ¿por qué no mandarlo en la fecha correcta? Así es. O sea, si lo hubieran extraditado mañana o pasado mañana, o sea, la lectura hubiera sido unánime. La lectura política hubiera sido unánime. 3, no fue un triunfo, no fue un regalo para Trump. De hecho, se trató de evitar que la extradición fuera interpretada como regalo para Trump. En la primera fecha posible y en la última, que se empató yo creo que se empató la primera fecha legalmente posible, o viable. Yo hay que ver la legalidad del asunto, que bueno, que eso no, yo no soy abogado, no puedo juzgar sobre el tema. De hecho, acabamos de platicar con uno de sus abogados y nos decía que todavía no hay amparos vigentes, pero lo que se ha hecho es que ya el gobierno incluso de Estados Unidos dijo bienvenido y qué bueno. O sea, entonces, digamos, no soy abogado, son otros que juzguen, pero que se empató cuando era legalmente viable, o al menos se podía argumentar que se podía, sí. Y donde no se interpretaba como regalo para Trump, era el momento. Y la cuarta, pues ya digamos, es la interpretación ya con más jiribilla, que fue un regalo para Trump, pero no se quería que se interpretara como regalo para Trump. Bien. Yo me inclino por la 3, pero sujeto a revisión, sujeto a que los hechos acaben desmintiendo mi versión. Correcto. Sí, si así fuera. Alejandro, rápidamente, me regreso al tema de seguridad nacional. Sí. Se va el Chapo, qué bueno, y el cártel de Sinaloa sigue operando, el tráfico de drogas sigue operando sin problema en México. Pues no sin problema, o sea, déjame ponértelo así. El largo aliento, o sea, es la política de decapitación de los grupos criminales sí tiene tiene un efecto de fragmentación del grupo criminal, y eso es a la vez bueno y malo, ¿no? Bueno porque, digamos, los grupos que emergen de este proceso de fragmentación no tienen la escala, en la mayoría de los casos, para amenazar la integridad, seguridad y permanencia del Estado. Correcto. Pero sí tienen la escala para amenazar la libertad, seguridad y patrimonio de muchísimos ciudadanos, ¿no?
es un problema se vuelve un problema gravísimo de seguridad pública. Entiendo. Pero ya no, a lo mejor ya no tiene la escala de seguridad nacional. Bueno, entonces, digamos, o sea, no sé si es bueno o malo, pero ciertamente no es irrelevante. No es irrelevante. ¿Tendríamos que esperar alguna escalada de violencia en algunas partes del país sobre esto, Alejandro? No en lo inmediato, habrá que ver, mira, déjame poner, no en lo inmediato porque, por un lado, el cártel de Sinaloa es relativamente descentralizado, Ajá. ¿no? Por otro lado, ya había como un proceso sucesorio en marcha. Los hijos ya se estaban empezando a hacer cargo del negocio, ¿no? Y el hermano, en cierta medida, aunque con ciertos conflictos con los hijos, y además está la figura del Mayo, ¿no? Está la figura del Mayo que todavía impone autoridad, ¿no? Y que yo creo que a lo mejor puede evitar en el corto plazo una implosión. ¿No? Una implosión del grupo criminal como lo han sufrido otros, ¿no? Correcto. Pero bueno, de nuevo yo insisto, puede ser bueno, puede ser mal, pero ciertamente no es irrelevante. Bien, nos quedamos con la idea. Alejandro, muchas gracias. Hasta luego. David Saúl Vela, él es investigador